Hola amigos, yo soy Hugo Belchior, soy uno de los fundadores de Siembra Formación y en este segundo episodio del podcast de Siembra Formación tenemos un referente internacional que nos habla de Argentina. Es Óscar Roncio y es alguien como podréis confirmar a lo largo de esta charla, que es alguien que tiene muchísimo, pero muchísimo que enseñarnos y ha sido para mí un placer enorme hablar con Óscar. Espero que os guste. Entonces, Óscar Roncio, bienvenido a este podcast Siembra Formación. Es un gusto estar aquí contigo, poder hablar contigo y que la gente te pueda conocer tu historia ya tan rica como vamos seguramente a ver durante esta charla. Nosotros vamos a intentar, yo voy a intentar hablar español, tú hablarás de un español perfecto seguro, con acento argentino. Claro. Pero podríamos hablar en portugués y para mí resultaría mucho más fácil porque, claro, soy portugués. Pero una curiosidad, ¿dónde has tú aprendido el portugués? Bueno, muchas gracias Hugo por la invitación y un placer estar con ustedes y charlar con ustedes. Portugués aprendí viajando a Brasil. En un momento de mi vida viajaba 2 veces por mes a Brasil para dar capacitaciones junto a nuestra colega amiga en común, Patricia Froes, y hicimos muchas investigaciones en aquel entonces en varias universidades a nivel del nordeste de Brasil y en Río de Janeiro y demás. Así que tuvimos la suerte. Fue una época muy rica en producción científica y la verdad que fue una muy linda época de la vida profesional. ¿Eso fue hace cuántos años más o menos? Uy, hará unos 12, 13, 14 años atrás. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Así que mi portugués tampoco, si bien mi español no es perfecto porque soy argentino y tenemos esa cosa, también tengo lo malo del portugués brasilero, ¿no? Que es un Es un poquito poco diferente al de diferente del ustedes. de Portugal, está claro. Bueno, eh, Claro. ya te preguntaré un poco más sobre tus viajes ahí, quizás por Brasil y otras historias que puedas tener toda tu experiencia internacional. Pero me gustaría entender para comienzo de esta charla, ¿a qué te dedicas tú? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque mi investigación a través de mi investigación me he dado cuenta que tú haces muchas cosas. Eres fisioterapeuta, eres investigador, eres profesor, das formaciones, tienes tu empresa, eres empresario, has creado tu propia tecnología, tienes también un papel a nivel de estructuras, de organizaciones representativas de la profesión. Así que al final, ¿a qué te dedicas tú, Oscar? Bueno, soy fisioterapeuta, no lo he dejado de hacer, o mejor dicho, acá en Argentina tenemos varias titulaciones. Está el kinesiólogo, que es lo mismo que el fisioterapeuta, Uh -huh. y el terapista físico. Eso estamos trabajando para que actualmente, a partir de un par de años en adelante, sea solamente una, va a quedar kinesiólogo. Así que de base soy fisioterapeuta, como dicen ustedes allá en Europa. Pero sí, es verdad. Bueno, yo empecé hace muchos años, me recibí en el 2001 y ahí comencé a dar formación en la universidad, en varias universidades, de agentes físicos o agentes electrofísicos, como quieras llamarlo. Y toda mi vida en sí me he dedicado a esto, a ser agente, a ser profesor de agentes físicos. Eh, Conforme fue avanzando mi carrera profesional, fui haciendo investigaciones, tuve la suerte de unirme a varios grupos en Brasil de investigación, después fuimos desarrollando la investigación en Argentina, algo que es muy difícil, porque
si bien existen entes que ofrecen ayuda y soporte a los investigadores, el fisioterapeuta como tal, muchas veces no está visto como un típico investigador, entonces no accede a ciertas cosas. Bueno, eso con el tiempo hemos ido trabajándolo y hoy por hoy tenemos el apoyo de las universidades de las cuales trabajo para realizar la investigación. Así que a lo largo de mi vida he ido dando clases en varias universidades y actualmente estoy solamente en dos. Una que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche y otra que es la Universidad Maimónides, de la cual en realidad, más que dar clase, doy algunas clases, pero en realidad ahí soy el director del programa. En Buenos Y Aires, no sé, ¿no? en Buenos Aires, sí. Y bueno, ahí tenemos como es una universidad privada y tenemos una gran estructura para investigación que hace 2 años que estamos trabajando, que mi grupo está trabajando ahí y estamos empezando, ¿no? Porque la verdad que el 2020 lo tuvimos destinado a otras Difícil. cosas. Fue un año difícil, realmente, sí, 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 sí. Pero bueno, estamos saliendo adelante. Nosotros tenemos una frase en Argentina, es remamos en dulce de leche. El dulce de leche es bastante ¿Remamos qué? espeso. ¿Cómo es? En dulce de leche. Ah, Es un además hay un dulce dulce de leche y, fantástico en Argentina. por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí estamos. Y bueno, trabajo como fisioterapeuta también porque es algo, si bien estoy abocado a la gestión, no quiero dejar de ser fisioterapeuta porque si no perdería... A ver, muchas veces los investigadores o los catedráticos o los académicos, como quieras llamarlos, se alejan de la clínica. Bueno, Eso yo es es. algo que no quiero O los que empresarios, me es decir, pase. y tú mantienes Sí, ese trabajo yo lo técnico. mantengo. ¿Por Sí, qué? sí, sí, sí. Porque no quiero alejarme de la clínica, quiero continuar siendo kinesiólogo. Tengo mi centro en Buenos Aires, y bueno, y también como empresario, sí, tenemos algunas cuestiones. La empresa, a ver, nuestra empresa se dedica a la formación. Ujú. Yo tengo como dos empresas, una que es agentes físicos, que nos dedicamos a la formación de agentes físicos, que la verdad que le estamos dando poca relevancia en el último tiempo, y otra que es MEP, microelectrólisis percutánea, que bueno, la idea ahí es formar a la gente en algo que es kinesiología invasiva, porque Ujú. dentro de los agentes físicos, en los últimos años me he dedicado a un 100% en el desarrollo de MEP. Bueno, Yo siendo un ya te voy a 90. preguntar más sobre MEP porque la verdad es que es bastante curioso y seguro que la gente quiere entender más. Pero antes, si no te importas, me gustaría saber un poco más, tener una perspectiva general de tu vida profesional. Tú hoy en día, ¿qué te dedicas más? ¿Todavía a ser fisioterapeuta o ya menos, y aunque sigas siendo fisioterapeuta o kinesiólogo? Bien, bien. Te lo divido así si querés. Mira, los lunes doy clase. Los martes voy a la universidad y me encargo de gestión o de hacer alguna investigación. Por las mañanas. Por la tarde soy fisio. Los miércoles por la mañana soy fisio en mi consultorio. Por la tarde hago gestión. Jueves y viernes hago gestión. Y a veces el fin de semana me toca viajar o dar capacitaciones, ¿no? Así Así que que la verdad es que te dedicas tengo a muchas cosas. repartido, claro, tengo repartido, Ajá. exacto. Y dentro de lo de Pero, gestión que qué me te llama más? comentabas, Hoy en día, qué te llama a más la ver, atención? Es decir, ¿qué te gusta más? me gusta la investigación mucho, me gusta la investigación, sí. También porque tengo muchas posibilidades de investigar, tengo muchos juguetes, entonces, como decimos nosotros, entonces quiero darles uso y quiero que eso sacar provecho básicamente, ¿no? En la universidad tenemos un laboratorio de marcha, tenemos que es uno de los pocos que hay en Argentina y no hay tantos en América Latina, y a veces están dormidos y no se les saca el provecho que corresponde. Tenemos resonador, tomógrafo, eh, obviamente ecografía con Claro. elastografía, todo lo que ¿Y cuál crees necesitemos. que puede ser el papel de la investigación en fisioterapia para la propia profesión y la evolución de la fisioterapia? Bien, es muy necesaria. La verdad es que el fisioterapeuta, salvo en algunos países,
no investiga tanto, y yo creo que es un poco porque todavía hay demasiado trabajo como clínicos, ¿no? Entonces, a veces no nos queda tiempo, tenemos tal demanda como clínicos que no nos queda tiempo para hacer investigación. Y no es fácil porque uno a la hora de trabajar tiene que priorizar algo que le deje dinero, ¿no? La verdad es esa. El fisioterapeuta que investiga por lo general gasta dinero en su Claro. bolsillo o su tiempo, el cual podría estar haciendo atención profesional, ¿no? Entonces ahí se complica un poco. Pero en lo que es mi área es sumamente importante porque los agentes físicos vienen muy bastardeados desde hace mucho tiempo y se habla muchísimo de que no sirven, de que no Eso es. son buenos, esto, el otro. Y en realidad es como toda terapia, tiene su efectividad, tiene sus ventajas, sobre todo cuando son bien aplicados. Si uno no los dosifica correctamente, por supuesto que no va a tener efecto. O si los aplica por fuera de la ventana terapéutica o si los aplica en algo que no correspondía, ¿no? Pero tú ves los agentes físicos como parte fundamental de la fisioterapia ahora y en el futuro, o crees que puede ser algo que va a desaparecer? Porque cuando se escucha a algunas personas, hace, yo qué sé, 20 años, cuando yo propio estaba terminando mi carrera de como fisioterapeuta, el ex libris, el máximo que un fisioterapeuta podría, pues, donde podía llegar, era la terapia manual, ¿no? Que eso era el pináculo. Luego, Sí, ahora está un poco menos de moda y es quizás el ejercicio, ¿no? Y es sí, ahora la solución para todo. Y desde siempre la tecnología, los agentes físicos, hay como algo menor. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ha pasado? Si sigue pasando. Y cómo ves todo esto en el futuro, desde luego, la tecnología aplicada a la fisioterapia invasiva, que está claro que es una parte solo sí. de los agentes físicos, pero es una parte donde hay mucha gente que no le gusta, mucha lucha, incluso entre profesiones también. ¿Cómo ves todo esto? Y de nuevo, con el papel de la investigación para quizás solucionar el problema. Bien, bueno, excelente. Vos sabés que sí, tenés razón. Hay varias escuelas que hablan de lo no pasivo. Viste que hoy, antes eran agente físico o terapia manual. Ahora está dividida las aguas como por dos lados, la terapia activa y la terapia pasiva. Y la verdad es que nosotros decimos que, a ver, yo formo parte de lo que es la Sociedad Internacional de Agentes Electrofísicos, que es el subgrupo de la Confederación Mundial de Terapia Física, actualmente la denominamos World Physiotherapy. Eh, Formaba parte, actualmente no estoy en el ejecutivo. Y siempre fue una gran preocupación para nosotros eso, porque eh, todos decían o iban para un lado y veíamos justamente que los programas de estudio en algunos países no tenían agentes físicos, por ejemplo, o tenían muy poca carga horaria. ¿Verdad? Y ahí hay un problema, porque, ok, puede ser que el láser no sea tan efectivo para ciertas patologías, pero sí es efectivo para otras, y no debemos dejar de estudiarlo. Un fisioterapeuta, que donde fisis es naturaleza, donde tenemos todas las bases físicas y somos el profesional de la salud que debe conocer a rajatabla el uso de los agentes físicos, debemos conocer eso y debemos estudiarlo. Tal vez a lo largo de la historia lo que iremos haciendo será ir cambiando un poco el énfasis o las cargas horarias en determinadas modalidades físicas, ¿no? Por ejemplo, antes le dábamos más importancia al electrodiagnóstico hecho con curvas IT, hoy le tendríamos que dar más importancia a la electromiografía de superficie. Pero, y ahí viene la tecnología, como vos me decías, la tecnología aplicada al agente físico no es solamente, y a la fisioterapia, no es solamente lo que es terapia, sino también es para evaluación. El ecógrafo o el ultrasonido diagnóstico es un agente físico,
lo que son los acelerómetros, lo que son las cámaras de análisis de movimiento. Y ahí, entonces, nuevamente los agentes físicos trabajan con lo que es el ejercicio. Yo puedo perfectamente hacer ejercicio, ok. Y nosotros combinamos en general, ¿no? Las modalidades activas y pasivas. Y acá meto algo nuevo, que es, yo puedo tranquilamente en el consultorio hacerle lo que el paciente no puede hacer en su casa y con una terapia pasiva mejorar el dolor, estimular la regeneración, mejorar la capacidad de regeneración del colágeno y después indicar por telerehabilitación en forma asincrónica para que realice el programa de ejercicios. Y sigue estando presente la tecnología, sigue estando presente lo activo y lo pasivo. Porque muchos pacientes, depende un poco el espectro de pacientes que uno toma en el consultorio. Nuestros pacientes en general son todos atletas, entonces ir al consultorio a hacer 15 minutos de ejercicio tampoco les es benéfico por más que sea una terapia activa, porque realmente esa persona está entrenando 3 horas por día y tiene su estimulación de 3 horas por día con un coach que lo está mirando 3 horas. Entonces, bueno, ok, hablemos con el coach, o vamos nosotros al lugar, que a veces tenemos fisios en los determinados centros de entrenamiento, y ahí trabajamos. Entonces, una cosa no quita la otra. Y sí, ¿crees que de alguna forma la mala fama que muchas veces parece que hay sobre los agentes físicos no tiene mucho que ver también con la falta de conocimiento de base física, de la física, del conocimiento fundamental? ¿No falta mucho eso a un fisioterapeuta, a un kinesiólogo? Falta, y depende mucho de la carrera, o depende mucho del programa de estudios que haya tenido en la universidad y el país. En América Latina, por ejemplo, en general es fuerte todavía la cantidad de horas que enseñamos. Nosotros enseñamos unas 100 horas por lo general. Pero vos tenés programas de educación en Inglaterra que están enseñando 0. ¿Sí? Ahora, las recomendaciones para las carreras de grado de la Confederación Mundial de World Physiotherapy es que se incluyan los agentes físicos. Entonces, ahí estamos, ok, vos estás acreditando tu carrera en un X país, no le estás dando importancia a los agentes físicos, pero World Physiotherapy, a través de sus asesores de ciencia y además de educativos, te están diciendo que debería estar incluido. ¿Y eso pasa porque la ciencia dice o demuestra los resultados de los agentes físicos? Claro que sí. Ahora, hace unos años atrás habíamos participado en un proyecto de Jan Jordal, de Noruega, que fue expresidente de la Sociedad Internacional de Agentes Físicos, y él estaba creando una base de datos como si fuese Pedro, y había analizado muchos artículos, muchos papers. Él trabaja especialmente en láser. Y claro, si vos pones en un metaanálisis estudios de todo lo que entre, ¿sí? Todo lo que encuentres de láser, por decir algo, vas a encontrar que hay realmente muchas dosis ridículas. Entonces, si vos metes todo en la bolsa y haces un nuevo metaanálisis, haces un nuevo análisis, por supuesto que te va a dar que no hay evidencia científica porque no supiste seleccionar correctamente los artículos que tenían dosis ridículas, que no deberían haber estado ni siquiera realizados. O artículos que, por ejemplo, no habían revisado si el equipo emitía correctamente. Que para algunos es sumamente importante. El ultrasonido, por ejemplo. Es decir, mala ciencia, ¿no? Sí, totalmente. Porque eso es lo que pasa muchas veces, que las revisiones sistemáticas no están realizadas por expertos en el área. Están realizadas por alguien. Así que por ahí no se animó a hacer un estudio clínico o por X motivo no lo pudo realizar. Entonces, a veces
o el paso previo a realizar un estudio clínico. Muchas veces se hace una búsqueda bibliográfica para dar un marco contextual a un estudio clínico y esa búsqueda se transforma en una publicación de revisión sistemática, ¿no? Pero pasa muchísimo eso. Yo siempre tengo una misma respuesta para alguien, ¿no? Dice, no, el ultrasonido no sirve porque hay muchos papers. Ok, bueno, perfecto. ¿Qué equipo tenés? Tal de tal. ¿Cuánto hace que no lo revisas? Y se queda. En algunos países, nuevamente, hay normativas que dicen que vos tenés que llevar a revisar el equipo de ultrasonido a ver si emite correctamente una vez al año. En otros países no existen normativas, entonces a veces funcionan, a veces no. Claro, entiendo. Y, Óscar, yo, según sé, tú sabes, te dedicas tanto a esto que eres capaz de desmontar un equipo hasta la última pieza y volver a montarlo. Así que eres un experto realmente, no solo en la aplicación a la fisioterapia, sino que también al funcionamiento de los equipos. ¿Es verdad esta información que me llegó por ahí? Es verdad, no siempre lo puedo montar nuevamente. Soy muy bueno desarmando, pero no tanto volviendo a armar. Pero bueno, a veces, sí, no soy ingeniero, tengo algo de conocimientos básicos de electrónica, pero sí he participado o participo junto con bioingenieros de desarrollos y bueno, de tratar de hacer más amigable o más efectivo, más eficiente algunos equipos. Así que, y bueno, y después volcarlo a lo que es la práctica, a lo que es la clínica, ¿no? Así Muy que bien. trato ahí Y, de jugar un poco. y fue esa curiosidad donde has sacado y de esa atención donde has sacado la idea para MEP. ¿Nos puedes decir cuál es la historia de MEP y qué es MEP al final? Bueno, bien. MEP es microelectrólisis percutánea, ¿sí? Es una corriente galvánica de baja intensidad que se utiliza en varias áreas. Eh, Básicamente, la electrólisis es ampliamente divulgada en España, principalmente a través de la electrólisis de alta intensidad. Voy a tratar de no dar marcas, así hablamos en neutral. Muy bien, Y la de acuerdo. electrólisis de alta intensidad eh, ha demostrado, tiene artículos, ha demostrado ser muy buena, pero claro, los pacientes se quejan porque realmente molesta un poco. Y nosotros yo en el año 2006 empiezo a ver un poco las investigaciones de los colegas brasileros sobre estrías, regeneración de estrías y de arrugas con una microcorriente galvánica. Entonces digo, epa, a ver, si esto regenera la estría, la fisiopatología de la estría es similar a lo que se sabía en aquel entonces, ¿eh? Es similar a que hay algunas cuestiones de las tendinopatías. Digo, ¿por qué no probarlo en tendinopatías? Entonces empecé a investigar y cuando empecé a realizar los primeros trabajos de esa corriente en el tendón, me di cuenta que había que hacer modificaciones. Los bioingenieros me ayudaron a hacer modificaciones y ahí nace y había que poner un nombre porque no era el aparato que yo me había traído de Brasil, entonces, o la técnica, y la técnica de Brasil era muy orientada a lo que es fisioterapia dermatofuncional, como Eso todos es. lo conocen. Así que le pusimos el nombre de MEP y funcionó. O sea, hoy por hoy la electrólisis de baja intensidad es la que todos no la que todos, sino la que la mayoría opta por trabajar. O sea, ahí han surgido varias marcas, muchas copian. La mayoría de las nuevas marcas han emulado la idea de la MEP y algunos conceptos de la MEP también han sido tomados por la electrólisis de alta intensidad. En sí, el efecto es el mismo, pero en algunos casos molesta más, en otros menos. La ventaja por ahí que tenemos nosotros es que entendemos más el concepto de dosis eléctrica, que por ahí un fisio que no está tan preparado en esa área, entonces básicamente efecto biológico es igual a intensidad por tiempo. Y nosotros lo que hicimos inicialmente fue jugar. Te bajo la intensidad, te aumento el tiempo. Ley de Bunsen-Roscoe, primera clase de agentes físicos en la universidad. No es mucho, pero bueno, aplicada y cambiada, porque la Bunsen-Roscoe es para infrarrojo, la aplicamos, la cambiamos.
la modificamos, Y hicimos los ese pasajes y todo. trabajo, Oscar, ese trabajo ahora mismo tiene distintas, tiene distintas aplicaciones en tu vida. Es decir, tú tienes una empresa que se dedica ¿a qué? A la formación y también a la producción de los aparatos. No, nuestro negocio no es la producción ni venta de los aparatos. Sí, por supuesto, lo facilitamos, pero nuestra área es la formación de calidad en eso, ¿sí? Eso es lo más importante. Nosotros tenemos aliados estratégicos en varios países. Ellos nos organizan los cursos, las formaciones de MEP. Nosotros vamos y realizamos las capacitaciones. Por supuesto que para hacer la técnica necesitas un equipo, aunque bueno, a veces puedes utilizar equipos convencionales o puedes usar los nuestros sin problema. Hoy en día tenemos unos 5.000 colegas certificados en varias Increíble. partes del mundo, sí, principalmente en América Latina, por supuesto. Argentina, como estoy yo acá, es muy fuerte y tenemos un equipo grande de trabajo, pero también países como Chile, como México, como Costa Rica son realmente muy, muy fuertes para nosotros. Y tú que has sido el pionero de esto, ¿cómo te sientes? No resisto a hacerte esta pregunta. ¿Cómo te sientes cuando ves a un competidor emulando, copiando lo que tú has creado? ¿Lo sientes como algo que te, no sé cómo se puede decir, irrita, no sé si existe la palabra, o si algo que incluso te orgulla? Porque, bueno, cuando se copia a alguien, siempre es porque alguien hace algo bien. ¿Cómo te sientes? Bueno, trato de sentirme bien. A ver, eh, no está mal basarse en los conocimientos. De hecho, la ciencia funciona así. O sea, yo miré lo que hizo Elaine y Rinaldo Aguirre con la aplicación de estrías y tomé esa idea y la modifiqué y vi los estudios que había en Europa de la electrólisis de alta intensidad y también tomé la idea. Ahora, está bien que la ciencia avance sobre las bases sentadas por los anteriores, no hay ningún problema. Eh, lo que por ahí me da un poco de prurito, un poco de molestia, es cuando lo hacen para realizar formaciones de baja calidad con fines económicos. La verdad es que yo, como soy uno de los primeros en trabajar con fisioterapia invasiva, sé los riesgos y sé eh, todo lo que tuvimos que luchar para posicionar al fisioterapeuta ante otras ciencias de la salud, y demostrar que esto es serio, que lo hacemos bien, que es seguro. Tenemos artículos demostrando la seguridad. Entonces, la formación con el solo fin de de ganar dinero o de la venta de un equipo, me parece que no es el camino indicado. A mí me parece que nos formamos porque está en el fisioterapeuta el deber de formarse y debemos tratar de que nuestros colegas manejen con responsabilidad y con seguridad todo. Entonces, bueno, depende quién, Claro, trato de que ¿para qué me fin, no? enorgullece, pero, ok, esto salió de acá. O sea, Entiendo. me ha pasado Y algo muy raro, esto te lo cuento una vez. dime. Vino un colega a un curso, me mató a preguntas, terminó el curso y lanzó a las 2 horas lanzó la publicidad de su curso. Así, ahí no me molesta que me copien la idea, me molesta la falta de ética entre profesionales, que es diferente. O sea, Sí, 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 decimos, sí, ok, entiendo perfectamente. nuestra profesión debería tener más ética, pero bueno. Eso me da la idea para hacerte una pregunta sobre la profesión, pero antes, insisto en el tema de la fisioterapia invasiva, porque es algo relativamente nuevo, algo que incluso muchos fisioterapeutas están en contra. Eh, ¿Tú cómo ves esto? ¿Y dónde ves que se puede llegar? ¿Crees
que algún día puede ser algo que esté utilizado o que es hecho a nivel internacional, o crees que puede ser una de las cosas donde va a haber muchas diferencias en distintos países? Bien, bueno. Mira, a nivel regulatorio hay algunos países que al fisioterapeuta está permitido y otros que no. La verdad es que primero se crea la necesidad y la formación y luego viene el marco regulatorio por lo general. De acuerdo. Pero esto no lo comentamos, Hugo, pero yo formo parte de World Physiotherapy y soy el chair de la región sudamericana. Y dentro del plan estratégico de World Physiotherapy, un plan estratégico que era hasta el 2023 y se estaba con una nueva remodelación hasta el 2030, está incluido y se trató en el último congreso de Ginebra lo que son las prácticas avanzadas en fisioterapia. Cosas que el fisioterapeuta antes no hacía y que hoy hace en algunos países. Ejemplo, fisioterapia invasiva. Ejemplo, ecografía. Prescripción de medicamentos, ya sea tópicos o prescripción de medicamentos antiinflamatorios o prescripción de medicamentos en terapia intensiva, en algunos casos quienes tienen fisioterapeutas que trabajan en terapia en cardiorrespiratorio, ¿sí? Y así podemos seguir. Entonces, les guste o no, el tiempo dirá si la electrólisis sirve, si no sirve, si la punción seca, si la acupuntura, pero es una competencia que llegó para quedarse dentro de la fisioterapia. Entonces es una práctica avanzada, la cual tenemos que ir y vamos a ir paulatinamente avanzando en eso. Ahora, por ahí está un poco más en discusión lo que es la fisioterapia invasiva cuando se inyectan medicamentos. Ahí ya es un poco más complejo porque una cosa es dar un AINE, un antiinflamatorio, y otra cosa es inyectarlo o hacer una infiltración. O como en algunos casos, en algunos países están luchando por hacer Botox los fisioterapeutas. Entonces, de repente discutimos si clavar o no una agujita de acupuntura y en otros países están haciendo infiltraciones o queriendo poner Botox o queriendo hacer algo de eso, ¿viste? Una mini cirugía. Sí, eso es. Bueno. Eso seguro que en los próximos años va a haber mucha discusión y muchos, en fin, avances y quizás avances menores en algunos países. Incluso puede ser que en algún lugar la exigencia regulatoria pueda prohibir incluso algunas prácticas. Creo que eso podrá pasar, ¿no? ¿Y cómo crees que el fisioterapeuta se puede o se debería adaptar a desde luego para que se evite que las autoridades puedan pues prohibir la cosa porque la gente lo hace mal? ¿Cómo crees que la profesión se debería adaptar para que pueda ser una competencia segura y tranquila para el público? Bien, en algunos países hemos charlado y hemos establecido pautas para la formación mínima en horas para adquirir determinadas competencias. Entonces, eso lo hemos hablado con los colegios y con los entes reguladores, y ahí el fisioterapeuta está formado y capacitado para esto. Ahora, todo depende mucho de la formación de base del fisioterapeuta, porque si tenemos un fisio que sabe anatomía palpatoria, es mucho más sencillo explicarle una fisioterapia invasiva. Y la regulación para la fisioterapia invasiva no tiene que ser tan compleja. Ahora, lamentablemente, es muy difícil regular a nivel sanitario las prácticas avanzadas si vos no tenés regulado el nivel de grado. Porque no está en mi mente que un fisioterapeuta no sepa palpar la clavícula o no sepa palpar la coracoides o la epitróclea, porque es algo extremadamente básico para nosotros y lo deberíamos saber. Hagas anatomía palpatoria, hagas terapia manual, fisioinvasiva, hagas agentes físicos o hagas lo que sea, ejercicios. Entonces, es como que tenemos dos aristas. Por un lado, chequear el grado, que estén las habilidades y destrezas necesarias, y por otro lado,
ver qué sería lo mínimo para adquirir esas habilidades y destrezas en el posgrado. Hablo de posgrado porque es formación para graduados, pero sabemos que Sí, no es posgrado en sí, porque no es un máster, no es un sí, 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 doctorado. entendido. ¿Sí? ¿Y cómo ves tú la formación de base a nivel internacional? Desde luego eres una persona que viaja mucho, ha viajado mucho, sobre todo ahí por Latinoamérica. ¿Cómo está el nivel de la fisioterapia? Si hay diferencias muy, muy grandes o no. ¿Cómo ves la cosa tú? Se va emparejando paulatinamente. Hace unos años en América Latina teníamos una formación, eh, a ver, en algunos países dispares, algunos tenían un nivel técnico, algunos hoy ya están casi saliendo de ese nivel técnico y pasando a nivel de licenciado o fisioterapeuta de grado. Eh, en otros países, la verdad es que bueno, las cargas horarias se han ido equiparando y cada vez está más homogéneo en América Latina, pero algunos países han subido la vara. Por ejemplo, Estados Unidos, que ahora vos sabés que se gradúan y tienen la opción o casi la necesidad de continuar estudiando para ser Doctor in Physical Therapy. Y después tenés otros países como por ejemplo, déjame pensar, los Países Bajos era o algo, no, Polonia, que se gradúan y hacen un año más de una maestría profesionalizante, especializante. Entonces, es como que la formación de grado básico ha quedado y en algunos países tratan de hacer un posgrado un tanto obligatorio, más profesionalizante, más apuntando a una determinada área. Entonces esto a la hora de hacer pasajes de titulaciones de un país al otro muchas veces complica, ¿no? Actualmente en América Latina estamos teniendo muchos pedidos de gente que se quiere ir a Europa o a Estados Unidos a trabajar y hace unos años atrás era prácticamente automático, hoy demora un poquito más y también porque ha habido una avalancha muy grande inmigratoria, ¿no? Por Claro, supuesto. Entonces, para proteger al fisioterapeuta de el allá. mercado local. Exactamente, exactamente. Sí, Siempre hay esas sí, sí, sí. cuestiones políticas. Y Sí, por hablar de cuestiones políticas, has comentado ya más que una vez de Confederation, ¿no? De WCPT. ¿Cuál es tu papel ahí y cómo ves qué importancia das tú a ese tipo de instituciones, las nacionales y las internacionales, para el desarrollo de la profesión e incluso para el reconocimiento de la profesión a nivel público? ¿Y cómo lo ves tú el reconocimiento, la evolución del reconocimiento del fisioterapeuta en Argentina y en los otros países que conoces? wow. Pregunta larga me hiciste. Larga. Bien. Bueno, la World Physiotherapy es la entidad madre, por decir de alguna forma, a nivel mundial, donde existe un representante de cada país en ella. Actualmente está entre casi pisando los 130 países que la conforman y es la forma de tener voz y voto en la toma de decisiones a nivel sanitario y a nivel regulatorio en todo el mundo. Eh, yo también pertenezco a la Asociación Argentina de Kinesiología, pero la Asociación Argentina no puede ir, o el caso de ustedes, la Asociación Portuguesa o Española, no puede ir a hablar con la OMS. En cambio, Claro. la WHO. Entonces, el intermediario que nosotros tenemos para establecer nuestras necesidades y para ver marcos regulatorios, para ver hacia dónde tiene que ir la profesión en base a las necesidades, es la World Physiotherapy. Así que es muy importante, ¿sí? Y es importante a nivel internacional que tengamos una confederación de esas características y a nivel local también que tengamos instituciones que le den soporte y que hagan o que bajen la línea que se viene trabajando. Es como una estructura bastante interesante porque tenemos la World Physiotherapy, 5 regiones, Asia, Australasia, bueno, Europa, por supuesto, Estados Unidos y Caribe, América Latina o del Sur y lo que sería África, ¿no? Y esas 5 regiones charlamos con la World Physiotherapy y la World Physiotherapy charla con las entidades profesionales a nivel mundial
Y de ahí se bajan los lineamientos para los 130 países y las políticas o bueno, vamos a ir hacia acá. Vamos a ir a la fisioterapia, por ejemplo, prácticas avanzadas. Hoy estamos discutiendo, ok, el Día Mundial de la Fisioterapia este año, vamos a trabajarlo sobre el long COVID. Vamos a trabajar y vamos a divulgar que existe esta problemática que es long COVID y que necesitamos fisioterapeutas, tanto respiratorios como motores. Entonces, realmente es muy importante que existan estas cosas y ¿Y bueno, cómo, hay que dar cómo ves apoyo. tú la participación de los fisioterapeutas en ese tipo de organizaciones? No sé cómo será en Argentina, pero en una otra charla de estas con un compañero, Guillermo Carrillo, de México, decía que ahí yo creo que eso es común en muchos países, en Portugal seguro también, que falta mucha bueno, participación del fisioterapeuta común en ese tipo de organizaciones. ¿Es lo mismo en Argentina? Te pregunto. ¿Y qué dirías que se tendría que hacer para que la participación a nivel, bueno, nacional, internacional, fuera mayor, más grande? Bien. En algunos países los representantes se llaman organizaciones miembros. En algunos países las organizaciones miembros tienen la afiliación voluntaria y en otros no. Te nombré, por decir, Polonia recién. Bueno, Polonia tiene, todo fisioterapeuta se tiene que registrar y forma parte de la asociación o de, como se llame, y entonces Polonia, por ejemplo, representa a esa organización a 65.000 fisioterapeutas. En los países en los cuales la afiliación es voluntaria, muchas veces no todos se afilian porque no. Dice, bueno, pero ¿para qué? Si igual, la verdad es la siguiente, la organización igual trabaja, ya sea para 50, para 100.000, o para 3.000, o para 30.000, o para todos, porque igual tiene que realizar todas las funciones, ¿no? Y la gente muchas veces se queja de que hacen, de que no hacen, de que hacemos, que no hacemos, pero no participan. O sea, es muy fácil hoy sentarse en una computadora o atrás del teléfono y reclamar algo, pero es muy difícil donar tiempo productivo, de tu tiempo productivo, y que en vez de ganar dinero haciendo una determinada práctica en tu clínica o en un paciente, se lo dediques a la profesión. Totalmente. En forma voluntaria y en forma gratuita. Y muchas veces poniendo dinero. Entonces, hay varias aristas. Una es la falta de compromiso, otra es las ganas de participar, que muchas veces no tienen, o no pueden, porque por ahí no tienen la capacidad de destinar tiempo gratuito a X actividades. Y bueno, pasa mucho eso. Hoy todo el mundo critica, pero pocos hacen, ¿viste? Entonces, te guste o no, el que hace se merece el respeto de los demás. Ya veo que es un problema internacional. Totalmente. No es solo exclusivo de un país o dos. Muy bien, yo quiero respetar tu tiempo, ya vamos aquí en una charla algo larga, para que podamos poco a poco llegar al fin. Me gustaría preguntarte cuál sería los consejos que tú darías sobre todo a los jóvenes, los que están ahora terminando sus carreras de fisioterapia o quizás incluso a la gente que plantea una posibilidad de ser un día fisioterapeuta. ¿Qué les dirías tú con base en tu experiencia y de tu análisis sobre el futuro? La fisioterapia va a seguir avanzando, los fisioterapeutas no alcanzan. La verdad es que la pandemia ha dejado muy en claro que el rol del fisioterapeuta es importantísimo. En algunos países todavía estamos por debajo de un fisioterapeuta cada 1.000 habitantes, que sería como lo mínimo, el mínimo equilibrio que deberíamos tener. Entonces, es una profesión hermosa, te va a dar muchas satisfacciones, pero tal vez no te llenes de dinero. Eso todos lo sabemos. Realmente, si uno compara el
pago de un fisioterapeuta con respecto al pago de alguien que realiza cirugías y por supuesto que va a ser muy diferente. Pero vamos a tener muchas satisfacciones. El fisioterapeuta por lo general estudia fisioterapia porque le gusta más el contacto con el paciente, le gusta más establecer una relación, un vínculo con el paciente y lo termina haciendo porque lo vemos mucho más seguido durante más tiempo. Así que es una profesión hermosa. Estudien, capacítense, ¿sí? Y no la hagan por dinero. Pero el dinero también es importante y hay mucha gente que tiene ganas de empresario, de seguir con sus negocios, incluso en fisioterapia. Y tú también tienes ese lado de empresario. Eh, ¿Cuáles crees que son ingredientes fundamentales para éxito empresarial en negocios de fisioterapia o conectados a la fisioterapia? Bueno, descubrir, saber ver cuáles son las necesidades del mercado y descubrir qué áreas en determinados países no están siendo explotadas. Eso es importante. En algunos países, por ejemplo, la formación ha adquirido mucho valor, entonces hay colegas que han formado sus empresas en formación, valga la redundancia. En otros han visto que determinado producto para determinada especialidad no estaba siendo, por ejemplo, te doy un caso, hay pacientes que no no consiguen comprar ciertos elementos para piso pélvico. ¿Por qué? Porque el mercado no está, porque el mercado es demasiado pequeño, pero a nivel epidemiológico, si vos ves los números, requieren realmente tener elementos para tratamiento, porque una de cada 1000 mujeres, por ejemplo, desarrollan X patología. Entonces, saber ver un poco lo que es el nicho, como se dice en algunos países, ¿sí? El objetivo, el target de la población, ¿no? Y de las necesidades de la población y de los colegas, por supuesto. Muy Y a bien. nivel empresarial de consultorio, si vos ofrecís lo mismo que todos ofrecen, por supuesto que no vas a progresar, tenés que diferenciarte. En mi caso, nosotros nos diferenciamos con tecnología, nos diferenciamos con una atención preferencial e individual. No hacemos atención a 5 pacientes por hora, todos juntos, sino que hacemos algo individualizado. Entonces, eso marca una diferencia. Y para todo producto hay un comprador. Muy bien, consejos muy interesantes. Por fin, Oscar, ¿alguna historia curiosa que quieras compartir con todos nosotros A ver. que te pueda haber pasado en alguna de tus viajes, sea en Argentina o fuera, que de alguna forma retrate las cosas que pasan a quien viaja y a quien conoce a tanta gente? ¿Algún episodio que te recuerdes de repente? ¿Algún episodio gracioso? Estoy pensando. No, algo que algunas cositas así, que ahora estamos justo casi cumpliendo 5 años del congreso que se hizo mundial en Singapur, ¿no? Y vos sabés que todo argentino le gusta comer carne y estamos muy acostumbrados a comer carne de buena calidad, por supuesto. Así que una de las grandes cosas que nosotros nos guiamos siempre es la comida. Bueno, casi tenemos que dejar un riñón para comer un pedazo de carne en Singapur. Eso es una anécdota Sí, sí, interesante. sí. O Porque por ejemplo, además cuando una hemos carne ido, como la Argentina no hay en todos lugares. claro, claro, siempre vamos a charlar así ligado a la comida, o cuando vamos a ciertos países y nos dicen, probá este vino, y decís, ajá, nuestra cultura de vinos es parecida a la de ustedes, que es muy buena. Tienen excelente vino en Portugal y en España, así que realmente, y en Italia, en Europa todo. Muy Entonces bien. decimos, opa, esto no Te está puedo bien. decir que he estado 2 veces en Argentina, me encantó, la verdad es que me encantó. No solo por la comida, el vino, me acuerdo incluso de beberme un torrontés, ¿puede ser? Sí, buen Torrontés, que vinito me fui blanco ahí torrontés. al viñedo, ahí a la finca y tal, muy interesante. Me faltó Mendoza, pero la próxima. Y La está próxima. claro, la gente y
es que es un país que tiene todo, ¿no? Un paisaje espectacular desde Patagonia, Salta y todo eso, a los Andes. La verdad es que lo tenéis todo, así que Sí, estoy sí, con sí. muchas ganas de volver a Argentina y quizás que podamos coincidir presencialmente, no solo de esta forma. Oscar, Te muchas esperaré con gracias. un asado y un vino. Eso es, perfecto, mejor aún. Muchas gracias por tu tiempo, Solo Hugo, y una por tu última invitación. pregunta. ¿Cómo la gente puede Sí, saber más de ti, sobre ti? bueno, estoy en las redes, ahí Instagram en América Latina es la más poderosa habitualmente, @Oscar Roncio, ahí me encuentran, @microelectrólisis, perdón, @mepsport, también en la parte de MEP, @agentes físicos, pero @Oscar Roncio, ahí estoy casi todo Ahí el estás. tiempo subiendo cosas, ahí estoy. Perfecto. Gracias, Oscar. Un gusto, Y coincidiremos algún día con un vaso de vino y un asado, como dices. claro que sí, Gracias. que andes muy bien, muchas gracias a vos.